Antes de ayer se inició una serie de participaciones de profesionales de la misma rama que se dedican a la misma especialidad. Y nos iniciamos, lo hicimos un tiempo con el doctor Vincho Castillo, pero solamente logramos 2 de los 5. Antes de ayer tuvimos los Mena, el doctor Mena, su esposa y su hijo, los 3 pediatras. Y hoy tenemos los cirujanos que son Luis Alfredo y Luis Fernando. Naturalmente, los 2 que faltan tienen excusas válidas porque ya fallecieron, que fueron Pipí Betances y la Lalo Betances. 4 generaciones, de los cuales Yuyo, que es Luis Alfredo, tiene 2 hijos médicos y Luis Fernando que termina ahora. Pero hay una particularidad, que también generalmente hacen la misma especialidad. Tuvimos el caso de los González, que son cirujanos y algunos son urólogos, los pediatras, y creo que Yuyo tiene un hijo que está haciendo cirugía bariátrica. Le damos la bienvenida a Luis Fernando y a Luis Alfredo. Le agradecemos muchísimo y vamos a sacarle provecho a las generaciones. ¿Cuál es la razón, en el caso tuyo? Vamos a comenzar con él. No le cedemos al de mayor edad. ¿Cuál es la razón por la que un hijo sigue la profesión y la especialidad del papá? ¿Es porque ya tiene un camino abierto por razones económicas o por razones de que se identifica bien con algo que ha convivido? Nosotros tuvimos aquí una llamada con respecto a los Menes, decían, pero es muy bueno tú tener 2 padres pediatras, para ese muchacho tiene asegurada su futuro, tiene su consultorio asegurado, tiene una clientela asegurada, sí, pero también tiene el reto de tratar de superar la capacidad, porque para ti, por ejemplo, convertirse en líder de la cirugía bariátrica, que tu padre ahora mismo es el más conocido, no digo el mejor, porque ahí no hay un mejorómetro para tú ver cuál es el mejor, pero el más conocido. ¿Cuál es la razón por la que tú sigues la medicina y vas a seguir la cirugía? Bueno, la verdad, yo no puedo responder en general para todo aquel que es hijo de médico. Pero por ti. Pero para mí, personalmente, yo decidí estudiar medicina porque yo, desde chiquito, yo estuve en ese ambiente. Yo iba al hospital seguido, veía a papi, yo veía cómo era el ambiente y me gustaba. Y yo a medida de los años me fui entregando a eso. Yo intenté no ser el médico. El siguiente, doctor Betances, mi hermana, obviamente fue la que se adelantó. Porque ¿cuántos son? Somos 2. Hijo del doctor. 2. 3. 2. Los 2 estudian medicina. Sí. Ella ya se graduó, pero yo, en cambio, estoy terminando la carrera ya. Y ya Bien. voy a hacer mi especialidad. Doctor, sí. En usted hay otro elemento, que es la especialidad y la subespecialidad. Y te digo porque trabajas en un área muy, muy difícil y es un área nueva. Yo hablaba con el doctor, un médico cirujano famoso que fue profesor de nosotros, que está en la UCE. No quiero decir el nombre, no es que no me acuerdo, no quiero decir el nombre. Pero yo le preguntaba, cuando se impone la bariátrica, es decir, una cirugía que se hace a través de introducción de 3 o 4 elementos, uno para el bisturí, otro para la luz, otro para la aspiración, otro para ligar, etcétera, con agujeritos que no deja una herida ni un trauma. Realmente, cuando eso llega,
se elimina aquel tipo de cirugía que es la invasiva. La pregunta es la siguiente: el paso, primero se hace cirujano general y después bariátrico, o inmediatamente comienzan a hacer la especialidad bariátrica? Bueno, Laparoscópica, digo. No, es una buena pregunta, porque precisamente cuando yo estaba en formación en Francia de cirujano, yo conocí la transición. Los primeros que hacían cirugía mínima invasiva eran los ginecólogos, que hacían la laparoscopía para hacer ligadura de trompa y mirar un poco lo que pasaba allá abajo. Y precisamente fue un ginecólogo de esos cirujanos, que eran cirujanos generales y ginecólogos, como era mi abuelo, que decidió hacer una vesícula, se volteó y vio que podía hacer una vesícula, y de ahí arrancó todo. Y estoy hablando no hace mucho tiempo, Julito, estamos hablando de los años 88, 89. Doctor, y ahí se introduce la laparoscopía y hace un boom, porque no había habido cambios importantes en cirugía, todo era abierto. ¿Y qué trae la laparoscopía en particular? Una recuperación más rápida. Cuando ustedes lo operaban de una hernia inguinal en un hospital, duraba 10, 12 días hospitalizado. Ahora es ambulatorio. Sí, pero esa herida es tan traumática como que, por ejemplo, ahora vino lo de David. Entra un tiro por la espalda y sale por la ingle o por el riñón. Pero atraviesa todos los órganos de hígado, estómago, tripa y termina por allá. Uno ni sabe por dónde, con bariátrica y no funciona, ¿verdad? No, la laparoscopía tiene indicaciones muy puntuales dependiendo, pero generalmente esas son cirugías donde precisamente los doctores Abel González y su equipo hicieron un trabajo formidable que se llama control de daños. Realmente lo que uno sabe que va a volver varias veces a operar al paciente, pero lo importante es estabilizarlo antes de querer hacer una cura formal de todo, cualquier daño que se haya hecho ahí. ¿Me entiendes? Inclusive eso uno lo ve hasta en la guerra, que uno empaqueta lo que tiene que estabilizar el sangrado, los signos vitales, la acidosis, todas las cosas. Tórax no se usa sí, se usa. ¿En qué caso? ¿En qué caso? Bueno, uno lo puede utilizar cuando uno va a explorar. En corazón no, ¿verdad? No, en corazón se hace también. ¿Y en pulmón? En pulmón se hace por la laparoscopía también. ¿En hígado? En hígado se hace en hepatectomía. ¿En vesícula? Vesícula es un estándar. Es normal. Es un estándar. Doctor, ¿qué posibilidad hay? El gran temor, yo sí, me preocupo, y si no ve algo que hay ahí, por eso un puede tubito? pasar. Puede pasar. Puede pasar porque todo tiene su límite. ¿Me entiendes? Uno entra con unos lentes que tienen diferentes tipos de ángulos, pero uno no lo puede explorar. Por eso es que las cirugías, cuando son de traumas por proyectil, generalmente se terminan en cirugía, lo que dicen laparotomía, abriendo, porque hay que explorar y hay que tocar. Acuérdate que por laparoscopía uno va con un instrumento. La recuperación rápida de la laparoscopía o la cirugía mínima invasiva tiene mucho que ver en que uno no toca con las manos, las vísceras, y permite que siga su funcionamiento normal después de la cirugía, mientras que de que uno lo toca con las manos provoca lo que le dicen un hilio, se paraliza el intestino por 24, 48, 72 horas. En cáncer no es posible. En cáncer sí, hoy día ya se ha vuelto prácticamente un estándar hacer cáncer de colon por laparoscopía. En páncreas, ciertos tumores tienen que tener cierto tamaño y bien estudiados. ¿Y las metástasis? Las metástasis también se pueden tratar con resecciones por laparoscopía. Doctor, hay un fenómeno, el médico, el que llamábamos antes el clínico, es decir, el médico que no era invasivo, te veía, te ponía un estetoscopio, quizás te hacía un electro, pero no intervenía en nada. Tenía unos ingresos muy por debajo de aquel que intervenía, que tocaba el cuerpo por dentro, como por ejemplo el cirujano, y después vino entonces el médico que hace el cateterismo y que hace eso revolucionó la cardiología. La pregunta es la siguiente: cada día hay más médicos que extienden su especialidad. Por ejemplo, el otorrino está haciendo un poco párpados y está haciendo nariz y está haciendo tabique. El oncólogo está haciendo senos estéticos, es decir, pero el plástico no hace cáncer. ¿Cuál es la razón por la que el médico gira hacia lo más rentable? Yo creo que lo que pasa es, tú lo sabes muy bien, la medicina se basa en evidencia.
Al principio, cuando me hablabas de la laparoscopía, me dijiste por qué uno tiene esa tendencia, por qué la obesidad. Bueno, porque uno va viendo también los mercados. Entonces es una cuestión también de inclinarse hacia las cosas que a uno le gustan. Yo he terminado haciendo mucha obesidad porque la práctica ha ido en aumento y realmente yo hacía cancerología y la práctica mía ahora es prácticamente 80% bariátrica, 20% el resto. A mí me gusta mucho la patología suprarrenales, ese tipo de cosas, y me considero muy bueno en esa área. Pero es un problema de salud, de epidemiología, es una enfermedad considerada una enfermedad crónica, la obesidad, y uno la debe evadir. Pero para contestarte de lleno la pregunta, sí, la tendencia es en la medicina a irse subespecializando y buscando esas áreas. Por eso es que tuve otorrinos que hacen de todo, pero se especializan solo en nariz. Otros que solamente quieren hacer audición y se dedican a todo lo que es la audición, en particular haciendo implantes, digo yo biónicos, porque hacen maravillas con eso hoy día. Y así mismo la oftalmología, y se van especializando algunos en córnea, otros más en segmento anterior. Todo, y creo, desde mi punto de vista, que es mejor. Porque las personas que hacen una práctica más puntual en una sola área se vuelven muy buenos. Pero fíjese que a veces... cuando tú vas, tienes la seguridad que te están tratando correctamente. Sí, pero yo a veces me niego a pensar que un cirujano plástico tiene la cualidad de que te hace unos párpados, que es cuestión del de los ojos, te hace unos juanetes, que es del ortopedista, te hace un abdomen, que es en fin, como que el plástico tiene licencia 007, mientras el otro lo quieren limitar. Nos están preguntando algo que le confieso que no estoy claro. ¿Por qué si una mujer va a un médico estético y se hace una liposucción, le introducen un catéter con un aspirador y le sacan la grasa, teniendo cuidado de no lesionar ni perforar nada? Y la mujer generalmente queda inconforme, porque todas las mujeres quedan inconformes, pero queda bien. Sin embargo, cuando se habla de cirugía bariátrica, que no es solamente entrar, sino ir al órgano para quitarle capacidad de digestión al estómago, ¿por qué no se intenta primero una liposucción con los gordos, igual que a las mujeres, y después se intenta una bariátrica? Te lo voy a contestar. Vuelven a engordar. Una frase que no era de mi papá, pero me la repetía tanto tiempo. El sol no se tapa con un dedo. Si tú tienes una patología de base, que es el sobrepeso, cuando tú quitas células por una liposucción, un paciente de 300 libras, tú hagas una liposucción, va a seguir engordando en las otras áreas, y eso es lo que tú ves en las mujeres que se hacen abdominoplastia. Sí, le engordan tú los le ves brazos que se comienzan a deformar, comienzan a engrosar de los hombros, de los senos, porque ya no tienen tantas células grasas aquí, más la abdominoplastia. Bien. Entonces comienzan a buscar y peso la en otra área. pregunta, doctor, desde la boca, en la que uno coge una pastillita y la absorbe, hasta el mismo recto, que las mamás le ponen un supositorio, o que los homosexuales han determinado que es el lugar donde el SIDA se contagia más, porque la mucosa rectal es muy lábil. La pregunta es, si cada segmento del tubo digestivo tiene una función de absorción o mecánica, ¿qué sentido tiene quitarle medio estómago a una persona? ¿Y qué se lleva el cirujano cuando quita medio estómago? Bueno, ¿no le quita función de absorción? Es una pregunta buena, sí, se le quita absorción y también lo que se provoca mucha restricción. El problema, Julio, es cuando hacemos cirugía de obesidad, que yo siempre le he dicho, tú tienes que trabajar de manera multidisciplinaria. Es imposible simplemente hacer una cirugía. Acuérdate que yo no hago una cirugía cerebral, ni le doy un electrochoque a los pacientes. Se van a enfrentar siempre a lo mismo. La fast food, los restaurantes van a seguir en los mismos sitios y su peña va a estar en los mismos sitios. Entonces, lo que uno trabaja de manera multidisciplinaria con el psiquiatra, los endocrinólogos, pero sabiendo bien qué es lo que uno va a tocar y qué es lo que uno va a hacer, y uno se lo explica muy bien a los pacientes. Un paciente que su problema principal es volumen, hacerle una cirugía puramente restrictiva del estómago puede funcionar. Y al mismo tiempo, cuando uno quita esa parte del estómago, por ejemplo, en una manga o en un gastro bypass, hay una parte... ¿Qué diferencia? Perdóneme, lo voy a interrumpir. Manga y bypass. Bueno, es una técnica. Es técnico.
Por ejemplo, en una manga uno hace una cirugía puramente restrictiva, pero que tiene un efecto metabólico en el apetito, porque ese segmento que se va a remover del estómago, que es casi el 80%, ahí se producen unos péptidos, hormonas, que tienen que intervenir con lo que se llama el apetito. Ahí se produce una hormona que se llama grelina, que en cierta manera, y para que lo entiendan los televidentes, es la hormona responsable de la seguidilla. Es la que te come un pastelito en cumpleaños, no te para, te quedan 2 pastelitos, 2 kipes, 2 croqueticas, el bizcocho, el refresco, y te queda al lado de la mesa picando. Entonces, cuando uno hace la cirugía, uno ayuda a disminuir. ¿Qué es eso, doctor? Sí, esa es esa es la borde laparoscópico. A veces no son tantos orificios como están ahí, pero son pequeñitos, de 5 milímetros. ¿Pero 5 agujeros? Sí, o 4. Generalmente son 4, puede ser 5, dependiendo, hasta uno solo cuando se hace por robot. Ese es normal el estómago. Esa es la anatomía normal, y aquí es cuando, por ejemplo, uno va a hacer un bypass. Esta es la cirugía del bypass, que uno hace un pouch prácticamente del tamaño de un pulgar. Ese es el nuevo estómago que va a tener el paciente. Tiene aproximadamente unos 20 a 30 cc. ¿Y qué hace con el resto? El resto queda ahí en el bypass. No se saca. remueve. Hay escuelas que lo remueven, otras que no. La mayoría no lo remueve. ¿Y queda ciego ya esa parte? ¿Y qué pasa ahora? Aquí se le agrega el componente. Tengo que conectar ese nuevo estomaguito. Usted conecta el esófago al duodeno. El estómago nuevo, que es pequeño. Un pequeño es que tamaño de un dedo. Estomaguito. El tamaño de un dedo, te lo aseguro, y luego lo pones grande, porque es así. Entonces tú conectas, cortas en un sitio muy específico con unas medidas, y entonces reconecta luego abajo. ¿Y qué pasa ahí en el resto, en eso que queda ahí? Lo que queda sencillamente recolecta lo que son la bilis y los jugos pancreáticos y los junta un poco más abajo. Como vas a ver en la animación, lo azul serían los alimentos, que viene por arriba, y lo amarillo es la recolección, si tú quieres, de jugo gástrico, bilis. ¿Y el píloro y el cardia siguen funcionando, las dos válvulas? Sí, el cardia está conectado ya arriba. Al Lo que esófago. queda es el fondo y las cosas. Entonces, los dos se van a unir, o vamos a decir, para que entiendan los televidentes, el organismo, para absorber los nutrientes de lo que comemos, necesita estar mezclado con esos ácidos biliares. ¿Y todos esos ácidos, quién los produce? Se sigue produciendo. ¿Y se vierte en dónde? Se juntan en una unión que uno hace, por eso se llama Roux-en-Y, o sea, en Y, porque uno conecta 2 tuberías en un solo sitio y ahí se Entonces juntan. no hay bolo alimenticio. Lo hay, porque tú lo haces cuando masticas con la saliva, pero la absorción de los nutrientes se hace cuando se mezclan todos esos jugos gástricos con la bilis y los jugos pancreáticos. La pregunta para que el público entienda. Entendemos perfectamente que si elimina en donde se absorbe gordura, Sí. también se elimina sustancias vitales. Sí, se pierde. Entonces, háblenos de esa proporción. Eso es muy importante entenderlo. La mayoría de los pacientes que se hacen, o la totalidad, tienen que entender que van a tomar vitaminas. Nadie que tiene un estómago del tamaño de un ¿Y pulgar. es vitamina nada más o son vitamina, básicamente un buen multivitamínico que tenga lo suficientemente nutrientes, zinc, copper, una serie de elementos muy importantes que se necesitan en el organismo para compensar. O sea, gente no le da acidez. Esta no, el bypass no. La que provoca mucha acidez por reflujo es la manga. Vamos a ver si tiene la manga. Sí, y siga, doctor. sleeve se llama, sleeve gastrectomy, lo pueden buscar. Lo que sí tiene que entender lo de la vitamina es que la cirugía bariátrica hoy día, sí, los pacientes no siguen los instructivos correctamente, pueden desarrollar anemias importantes, deficiencia, pérdida de pelo, son lo que se llaman problemas nutricionales, porque verdaderamente tú estás modificando un estatus de una persona que come de manera volumétrica y una calidad cuestionable, y entonces tú lo llevas a un nuevo estilo de vida y comienza un proceso nutricional diferente. Entonces esos cambios tú tienes que irlo compensando. Por eso vuelvo y repito que cuando tú tienes un equipo multidisciplinario, los pacientes tienen más chance de no desarrollar ninguno de estos problemas. Hay cirugías como la manga que uno puede visualizar el paciente en el tiempo, y si verdaderamente llega a hacer comidas balanceadas, uno puede quitar el hierro y el calcio y le deja el multivitamínico. Pero en estos casos como el bypass y el duodenal switch, que son cirugías muy, muy importantes, por ejemplo, yo he tenido pacientes de 754 libras que tienen que hacer una cirugía muy compleja, pero eso implica mucha mala absorción.
para que poder lograr bajar. Entonces esos pacientes sí necesitan un seguimiento muy estricto y vitaminas, inclusive a veces hasta inyectadas, dependiendo, ¿me entiendes?, qué tipo de cirugía existe. Juan. Doctor, según las explicaciones que usted ha estado dando, yo me pregunto, ¿este servicio médico está básicamente limitado a las personas adineradas o el que tiene escasos recursos también puede acceder? Esa es buena, Juan, porque fíjate, ahora mismo anda, vamos, yo voy a decir rodando, porque anda un anteproyecto de ley para un asunto de la obesidad. Porque en realidad la obesidad es una enfermedad crónica y hoy nuestro país lamentablemente está limitada todavía a seguros, vamos a decir, premium, que son internacionales. Puedo mencionar algunos, si Julio me permite. Aquí, Seguros Uruguay, Signa, Banvedra, son seguros internacionales que entienden la problemática de obesidad y que le conviene mejor que el paciente no esté obeso desarrollando enfermedades mórbidas, y le sale mejor que esté todo el tiempo en el médico y haciéndose estudios, que tiene apnea de sueño, que está hipertenso, que está diabético, y prefieren que se opere para que todas esas morbilidades desaparezcan y sobre todo los riesgos de mortalidad. En nuestro país estamos creciendo. Tú sabes que todo llega un poquito más lento, pero hay instituciones, sé que Chanel, cuando estaba Chanel en Senasa y ahora las personas que están ahora dirigiendo Senasa, están pensando seriamente incluir en algunos pacientes bien justificado la cirugía, porque lo merece, porque es un problema de salud, no es un problema estético, que es lo que quiere vender la aseguradora, que es un problema estético y no lo es. Entonces, y hay otras aseguradoras que están pensando en eso, pero la verdad es que hay suficientemente estudios randomizados, controlados, que muestran que la cirugía es eficaz y hace desaparecer a muy largo plazo toda esa morbilidad, y los pacientes tienen no solo mejor calidad de vida, sino también pierden esos factores de riesgo y de mortalidad. Es, hasta ahora, de manera simple, sí, todavía está muy limitado al sector privado esa cirugía. Doctor, luego que un paciente se somete a esa cirugía, ¿en qué tiempo puede tomar alcohol? Entiéndase, vino, whisky, sidra. La voy a llevar a donde es otra buena pregunta, porque muchos pacientes siempre oyen historias de que los pacientes se vuelven alcohólicos y cosas de esas. Generalmente en tiempo uno le pide mínimo 3 meses a 6 meses. Para darle tiempo a que ese estómago cicatrice y no haya riesgo de ulceraciones por ese líquido abrasivo y ese tipo de cosas. Lo que sí deben saber los pacientes bariátricos es que cualquier vasito de alcohol equivale a 2 tragos. Se duplica el efecto del alcohol. Esto es endoscópico. Sí, pero aquí, exacto, esa es la manga. Wow. No remueve el 80%. Ahí se va un pedazo, ¿verdad? Y es mucho más placentera, si tú quieres, desde el punto de vista con referente al... Ahí hay acidez, ¿verdad? Ahí hay acidez porque es un asunto de física elemental. Si tú tomas el esófago es un tubo estrecho y tiene alta presión. Cuando tú tomas el reservorio del estómago y tú lo llevas prácticamente al tamaño del esófago, en ancho, bien, compiten en presiones, y si el paciente llenó ya ese estomaguito muy rápido y quiere seguir, va a tener un para rebozo. aportarle algo al público que quizá la técnica es lo de menos. Cuando vienen los resultados de una bariátrica, el fracaso, es decir, que la persona vuelva a engordar, en porcentaje, ¿qué culpa la tiene el paciente que no sigue las normas? Por ejemplo, ella preguntó por el alcohol. Segundo, ¿qué culpa tiene el mismo organismo que quizá comience a reponer el tamaño de su estómago? O un cirujano que no maneje bien el asunto y no haya indicado lo que va después. Como te decía, las cirugías de obesidad, y eso es importante, y yo lo discuto mucho con los colegas, que tienen que ser muy honestos con los pacientes en el sentido de la entrevista, porque tienen que ver la obesidad como la enfermedad crónica que es como la enfermedad cardiovascular. Tú vas a ver una persona, tiene un problema cardíaco, primero te dan para el colesterol, para que las arterias no se sigan tapando. Se tapa, quizá un cateterismo, una estesis progresa, te va a terminar en cirugía. Esto es igual.
hay chance de volver a engordar, pero es a muy largo plazo si usted no cambia los hábitos. Entonces muchas veces los pacientes, después de 1 año y 2 años de seguimiento y pasa ese honeymoon, que son los primeros 3 a 5 años, caen en otro defecto, porque sigue siendo una adicción la comida. Entonces cuando tú le quitas una adicción a una persona, si no hay soporte detrás, termina en otra. Si no es los tragos, si no es el cigarrillo o en otra cosa. Doctor, mire, las limitaciones de una cirugía, fuera de las condiciones económicas que el seguro cubra, que no cubra. Vamos primero con la edad. ¿Cuál es la edad mínima y máxima? Es decir, menos de tantos años usted no la hace y más de tanta edad usted no la hace. Las recomendaciones te llevan hay programas de teenagers, o sea, de niños y de adolescentes, pero nosotros, por ejemplo, los adultos es desde 18 y hasta 65 años. Bien. Y por encima de 65 años se puede considerar caso a caso. Bien, enfermedades que tienen contraindicaciones para una cirugía. Básicamente una esquizofrenia, o un mal entendimiento del proceso después de la cirugía, es mejor no operar al paciente, de verdad que sí. Bien, doctor, hay una cosa que se llama el biotipo. El biotipo implica un peso. Una persona de 5'7" debe tener 170 libras. Cuando se salen de ahí, que ya se entiende que si es mucho o es poco, ese biotipo, ¿existe alguna posibilidad de que el cirujano diga, mira, tú tienes que intentar rebajar sin cirugía? ¿Existe? Hoy día se está trabajando mucho en la parte genética y hay varios estudios. De ver los antecedentes. Sobre todo de ver los antecedentes, porque te voy a decir, tú puedes tener una familia obesa, pero si tu hijo tú lo pones en el desierto de Sahara y no le da el gatillo para que tire, no va a engordar, ¿verdad que no? Entonces es un tema de que se le dan las facilidades, el ambiente social donde se mueve, el acceso a la comida, el sedentarismo, hay muchos factores que entran en juego, pero la verdad es que hoy día se sabe, por algunos estudios, todavía están en ensayos clínicos, que hay pacientes que van a tener tendencia a perder menos peso que otros por un factor genético, ¿no, verdad? Entonces esos genes se están estudiando, seguramente se vuelven a prueba. A una persona operada de una manga o de un bypass puede que termine gordo como quiera. A largo plazo sí, porque bajan. Lo que pasa es que a veces las expectativas de bajar no son tan grandes como las de otra persona. Si fuera de bajar y subir, doctor Betances, sí, la expectativa de vida ya en los 20 años que tienen ustedes de experiencia, sí, ¿le ha dado más años de vida a los operados? Sí. Definitivamente. Sí, hasta un 27% más. Es significativo. Hay estudios suecos de 5.000 pacientes operados y 5.000 no operados que te muestran el riesgo cardiovascular, cómo ha disminuido y de mortalidad a largo plazo. Incidencia en enfermedades. Y enfermedades y en mortalidad. Viven más años. Claro, es que Julito, si analiza lo que te voy a decir, si tú tienes una persona que está en 500 libras, la expectativa de vida de ese paciente ya está limitada y llega un momento donde el riesgo cardiovascular y de las enfermedades mórbidas que padece son mayores que si tú se operas. Y hay personas que en República Dominicana se permiten ellos mismos llegar a 400 libras. Yo tengo pacientes de 750 libras, 600 varios, 500, muchísima gente de 500 libras que he operado. Lo que pasa es que tú no lo ves. Doctor, y después de esa manga hay que hacerse quitarse un poco de grasa. Sí, es una segunda cirugía. Hay que hacerla, inclusive hasta antes de la cirugía. Por ejemplo, ese paciente que le decía a la doctora de 754 libras, la preparamos durante 1 año, es un proceso. Le hicimos bajar de peso con la nutricionista, luego tuvimos que hacer una lipectomía porque los dispositivos que existen no permitían. Explique eso ahí, doctor, please. Eso es lo que se llama el mini gastric bypass, ese que le están enseñando ahora. ¿Qué es eso? Ese es otro tipo de cirugía, con un poquito más de estómago para darle un poquito más de complacencia. ¿Se da el caso de que la diabetes de algunos pacientes han mejorado? Sí, inclusive. Ese dato te lo doy bien, porque yo hago mucha cirugía metabólica y es un público que me busca mucho. Y es que esas cirugías híbridas, las que tienen restricción y mala absorción, tienen capacidad de remisión de diabetes de entre un 85 hasta un 97%, dependiendo del tipo de la cirugía. Pero hay que estudiar muy bien la diabetes, el tiempo, si tiene factores, lo que le dicen antigatos, o sea, que no tienen un componente autoinmune de la diabetes,
que a largo plazo va a terminar siendo diabético como sea. Y sobre todo el uso de insulina, qué tiempo tiene, una serie de cosas, porque lo ideal es operar a un paciente que tenga una masa pancreática que todavía te vaya viable y que produzca insulina. En términos generales, para terminar, Brasil se hizo famoso por cirugía estética. Colombia, en un momento, las mujeres iban a hacerse cirugía estética para embellecerse. Para hacerse cirugía bariátrica, estamos al día y no hay que salir del país. Tenemos suficiente material humano para que trabajen en eso. Sí, aquí estamos sumamente bien capacitados. Hay una sociedad que realmente está haciendo su función de tratar de controlar, porque este es el país que todo se controla. Sí, todo el mundo quiere hacer de todo. Son ustedes, incluyéndolo usted, los que tienen equipo, es decir, gente que desde antes comienzan a verlo, lo operan y siguen viéndolo, pero hay gente que opera y lo suelta en banda. Ese es el gran problema que la sociedad tiene a enfrentarlo, porque hay equipos, prácticamente lo de la sociedad tan claro, y todos tienen equipos multidisciplinarios, pero hay equipos aquí que no son miembros de la sociedad, que están haciendo ese tipo de procedimientos y sueltan a la deriva, inclusive los pacientes se complican y terminan en otro lado, y por lo general no quieren ser admitidos, pues nadie quiere admitir complicaciones y aumentar mortalidad por algún problema. Es un gran problema que estamos trabajando con la Secretaría de Salud Pública para que limite y regule eso, como pasó con los plásticos y los cometólogos. Que tuvieron que regular. Sí, porque eso hay que poner las reglas claras, y yo creo que es importante que Salud Pública... ¿Los seguros cubren en la bariátrica? Algunos sí, lo que le decía al doctor, que se está limitando a los seguros, vamos a decir, premium. ¿Y desde cuanto a técnicas, manga, bypass y la tercera que usted nos enseñó? Sí. ¿Hay más técnicas? Hay 4 que están avaladas por la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Pero usted nunca manda a dejar de comer. Deja de comer y no te opere. No, sí, hay pacientes que yo... No necesariamente porque está obeso hay que operarlo, si no está preparado para esto, Julio, mejor que no se entre. Y yo lo pongo con una nutricionista, inclusive con un psiquiatra, que si no dura 6 meses no lo opero, porque hay condiciones que usted lo ve, van por euforia, porque pasó un incidente y no están preparados para meterse en eso. Luis Fernando, te felicito porque está en coche, tiene el maestro en tu casa. Gracias. Gracias, Luis Fernando Betances y Luis Betances Pimentel, don Yuyo Betances. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y gracias por las enseñanzas. Está bien, gracias.